La batalla del río Kalka fue un enfrentamiento militar librado el 31 de mayo del año 1223 entre las fuerzas del Imperio Mongol y una alianza formada por principados de los Rus de Kiev, los principados de Galitzia, de Chernigov y de Smolensk, además de los cúmanos. Esta batalla sucedió a orillas del río Kalka y terminó en una aplastante victoria mongola. Entre los años 1219 y 1221, los mongoles capturaron las regiones centrales de Khorezm con Samarcanda y Búkhara. El sultán Mahoma II de Khorizmia huyó hacia el oeste y en una larga persecución fue derrotado en Irán. Posteriormente, Genghis Khan ordenó a Hochi continuar sus conquistas en Europa del Este, pero este evitó cumplirlas. Entonces el Gran Khan envió a Hebe y Subedei a Transcaucasia y a las estepas del Mar Negro. Esta campaña se considera tradicionalmente una campaña de reconocimiento, aunque la leyenda negra y Rashid ad-Din dicen directamente que el propósito de esta debería haber sido apoyada por las tropas de Hochi. Y el objetivo principal era la conquista de los cúmanos, alanos, húngaros y rusos, incluido Kiev. Después de lo cual tendría lugar la invasión de Europa. Se conoce que los polotzianos en 1222 sucumbieron a las súplicas de los mongoles y violaron su alianza con los alanos, tras lo cual el ejército mongol invadió las estepas desde el norte del Cáucaso. La difunta crónica de Tiber informa la reacción de Mstislav de Kiev ante la noticia del acercamiento de los mongoles a las fronteras rusas. Según se cuenta, dijo lo siguiente: mientras esté en Kiev, a este lado del Yaik, del mar Póntico y del río Danubio, no se puede agitar el sable tártaro. El Khan polotziano Kotian, junto con otros Khans, se dirigieron a su yerno, el príncipe Mislav, y a otros príncipes rusos pidiéndoles ayuda contra un nuevo enemigo formidable. Kotian reforzó sus palabras con grandes obsequios al príncipe gallego. Mstislav tomó la iniciativa de organizar el Congreso de Príncipes para discutir una campaña contra la llegada de los mongoles. Dijo que si los príncipes rusos no ayudaban a los polotzianos, podrían unirse a los mongoles, y entonces el peligro sería mayor. Los príncipes del sur de Rusia se reunieron en Kiev para un consejo bajo el liderazgo de los tres príncipes más antiguos: Mstislav, Romanovich de Kiev, Udadny y Mstislav Sviatoslav de Chernigov. Por su parte, Yuri Vladimirsky envió un ejército para ayudar a los príncipes del sur, pero no tuvo tiempo para la reunión de Kiev. Después de largas negociaciones, los príncipes decidieron enfrentarse al enemigo en suelo polotziano, sin permitirle la entrada a Rusia. La recogida estaba prevista en Saruba. El enorme ejército reunido no tenía un comandante común. Los escuadrones de los príncipes específicos estaban subordinados a sus propios líderes. Cuando los escuadrones se reunieron en un lugar designado, la embajada mongola llegó ante los príncipes diciendo lo siguiente: oímos que vienen contra nosotros, habiendo escuchado a los polotzianos, pero no tocamos tu tierra, ni tus ciudades, ni tus aldeas. No vinimos contra ti, pero por voluntad de Dios, vinieron contra los esclavos y mozos de cuadra de sus polotzianos. Toma la paz con nosotros. Si corren hacia ti, échalos hacia ti y quítales sus bienes. Oímos que a ti también te hicieron mucho daño y también les ganaremos por esto. Este fue un intento de abrir una brecha entre las negociaciones entre los cúmanos y los rusos, tal como los mongoles habían separado previamente a los cúmanos y a los alanos. Después de escuchar a los embajadores, los príncipes rusos ordenaron matarlos a todos, después de lo cual las fuerzas combinadas avanzaron más abajo del Dnieper. El ejército gallego avanzó por el Dniester hasta el Mar Negro, y en la desembocadura del río Dnieper, los gallegos fueron recibidos por la segunda embajada de Mongolia con la siguiente nota: escucharon a los polotzianos y mataron a nuestros embajadores. Ahora vienes hacia nosotros, pues adelante, no os tocamos. Dios está por encima de todos nosotros.
A diferencia de los primeros, se decidió liberar en paz a estos embajadores. El ejército coaligado marchó por el Dnieper, donde se reunió con el resto de las tropas. Habiendo cruzado a la orilla izquierda del Dnieper y descubriendo el destacamento avanzado del enemigo, los rusos, después de una batalla breve pero sangrienta, pusieron en fuga a los mongoles y el comandante Gabinek murió. Ibn al-Tahir describió estos eventos de la siguiente manera: el deseo de derrotar a los tártaros estalló en los urises y los kipchaks. Pensaron que se retiraban por miedo y debilidad. No querían luchar contra ellos y, por lo tanto, rápidamente persiguieron a los tártaros. Los tártaros siguieron retirándose y los persiguieron durante 12 días. Avanzando hacia el este y sin ver a las fuerzas principales del enemigo, las tropas rusas, 2 semanas después, llegaron a la orilla del río Kalka, donde derrotaron a otro destacamento avanzado de los mongoles. El historiador armenio Sebastaksi estima que el número de mongoles en su primera aparición en el Cáucaso en el año 1221 eran de 20.000 efectivos. Las tácticas mongolas eran claramente de naturaleza ofensiva. Intentaron asestar golpes rápidos al enemigo tomado por sorpresa, con la intención de desorganizar y crear desunión en sus filas. Si era posible, evitaban grandes batallas frontales, desintegrando al enemigo pieza por pieza, desgastándolo, con continuas escaramuzas y ataques sorpresa. Para la batalla, los mongoles se alinearon en varias líneas, teniendo caballería pesada en reserva y formaciones de pueblos conquistados y tropas ligeras en las primeras. La batalla comenzó lanzando flechas con la que los mongoles buscaron causar confusión en las filas enemigas. Intentaban atravesar el frente enemigo con ataques repentinos y además buscaban dividirlo por partes, haciendo uso extensivo de ataques envolventes por los flancos y por la retaguardia. La fuerza del ejército mongol se basaba en su liderazgo continuo en la batalla. Los khans y comandantes de miles no lucharon con los soldados ordinarios, sino que estaban detrás de la formación, en lugares elevados, dirigiendo el movimiento de las tropas con banderas, señales luminosas y humo, y las correspondientes señales de trompeta y tambores. Las invasiones mongolas solían ir precedidas de cuidadosos reconocimientos y preparativos diplomáticos destinados a aislar al enemigo y avivar las luchas internas. Luego, había una concentración oculta de tropas mongolas cerca de la frontera. La invasión generalmente comenzaba desde diferentes lados, con destacamentos separados, dirigiéndose, por regla general, a un punto previamente designado. En primer lugar, los mongoles intentaban destruir la mano de obra del enemigo e impedirle reponer sus tropas, y usualmente se adentraban profundamente en el país, destruyendo todo a su paso, exterminando a la población y robando rebaños. Se desplegaban destacamentos de observación contra fortalezas y ciudades fortificadas, devastando alrededores y preparándose para los asedios. Por la parte de la coalición, no existen datos exactos sobre el tamaño del ejército aliado. Según algunos historiadores, se dice que ascendía entre 80.000 y 100.000 efectivos, según otras estimaciones, entre 40 y 45.000. La base del ejército estaba formada por tropas de Galicia, Kiev y Chernigov. En la campaña también participaron las tropas de Smolensk, Turov y Pinsk. Según una versión, en la batalla de Kalka también participó el hijo mayor de Mstislav, el Viejo, llamado Sviatoslav, el cual ocupaba el trono de Polotsk desde el año 1222. Los polotzianos estaban al mando del gobernador de Galicia, Yarum. La organización militar de los principados rusos se vio afectada negativamente por la fragmentación feudal. Los escuadrones de príncipes y ciudades estaban dispersos en un vasto territorio y débilmente conectados entre sí. La concentración de fuerzas importantes estuvo asociada a dificultades. Sin embargo, los escuadrones principescos eran superiores al ejército mongol en armas, tácticas y formación de combate. El armamento de los guerreros rusos, tanto ofensivo como defensivo, era famoso más allá de las fronteras de Rusia. Se utilizaba armadura pesada en masa. Sin embargo, los escuadrones, por regla general, no superaban el número de varios cientos de personas
y eran de poca utilidad para acciones bajo un solo mando y según un solo plan. Al mismo tiempo, la parte principal del ejército ruso era la milicia. Era inferior a los nómadas en armas y en la capacidad de manejarlas. La milicia usualmente usaba hachas y con menos frecuencia lanzas y rara vez usaban espadas. Los polotzianos, por su parte, divididos en numerosas tribus y nómadas, no tenían una única organización militar. Cada líder se hizo cargo independientemente de las armas de su destacamento. Los guerreros polotzianos, además de arcos, también tenían sables, lazos y lanzas. Más tarde, aparecieron escuadrones con armas pesadas en las tropas de los clans polotzianos. Los guerreros fuertemente armados llevaban cota de malla, armadura laminar y cascos con máscaras y ventanillas antropomorfas de hierro o bronce. Sin embargo, la base del ejército siguió siendo destacamentos de arquero a caballo ligeramente armados. Algunos destacamentos polotzianos sirvieron en los ejércitos bizantinos y georgianos y además participaron en luchas civiles de los príncipes rusos. Como resultado, a finales del siglo XII, muchos cúmanos tenían experiencia militar significativa, tácticas mejoradas y asuntos militares en general. Después de 2 escaramuzas exitosas para las tropas ruso-polotzianas, los príncipes convocaron un consejo militar en el que intentaron desarrollar un plan para acciones futuras. El principal problema fue la ubicación de las tropas. Algunos sugirieron establecer un campamento donde ya se había reunido el ejército y esperar que se acercara el enemigo. Otros insistieron en avanzar hacia los mongoles. La decisión nunca se tomó. Cada príncipe finalmente eligió las tácticas de acción para su escuadrón sin informar a los otros. En la mañana del 31 de mayo, las tropas aliadas comenzaron a cruzar el río. Los primeros en cruzarlo fueron los destacamentos de caballería polotziana, junto con el escuadrón de Volyn, luego los gallegos y los habitantes de Chernigov. El ejército de Kiev permaneció en la orilla occidental del río y comenzó la construcción de un campamento fortificado. Al ver los destacamentos avanzados del ejército mongol, los polotzianos y el destacamento de Volyn entraron en batalla. Al principio, la batalla se desarrolló con éxito para los rusos. Romanovich, quien fue el primero en entrar en batalla, luchó con incomparable valentía, sin prestar atención a la herida que recibió. La vanguardia mongola comenzó a retirarse, los rusos la persiguieron, perdieron la formación y chocaron contra las principales fuerzas enemigas. Cuando Sudebey vio que las fuerzas de los príncipes rusos se movían detrás de los polotzianos y estaban muy detrás, dio la orden de que la mayor parte de su ejército pasara a la ofensiva. Incapaces de resistir la presión de un enemigo más persistente, los polotzianos huyeron. La crónica de Ipiatev cuenta con detalle solo los acontecimientos en el centro de la batalla, donde Danil, su primo, el príncipe de Luz, Yaroslavich Nemoy y Oleg Kursky, quien aparentemente fue el primero en cruzar el río desde el regimiento de Chernigov, actuó y conectó la huida posterior con el ataque de las nuevas fuerzas mongolas. La primera crónica de Novgorod menciona la huida de los polotzianos como el motivo de su derrota, y la crónica Suzdal conecta la huida de los polotzianos precisamente con la introducción de fuerzas adicionales en la batalla por parte de los mongoles. El ala derecha mongol logró el éxito más rápido que los otros. Los polotzianos corrieron hacia el cruce, aplastando y frustrando los regimientos de Chernigov, que ya estaban listos para marchar. Luego, los mongoles atacaron a los gallegos y a los destacamentos polotzianos que aún permanecían en los flancos. Primero Luzki y luego Kursky intentaron ayudarlos, pero sus escuadrones fueron aplastados y derrotados por los mongoles. Romanovich, el príncipe de Kiev, vio la derrota de los destacamentos rusos y polotzianos desde su campamento, pero no hizo ningún intento de ayudarlos. Habiendo derrotado a las fuerzas principales de los rusos y polotzianos, Sudebey organizó un asedio del campamento de Kiev con las fuerzas de los Khan Sugir y Techi, y la mayor parte se apresuró a perseguir a los rusos supervivientes, atacando constantemente a los guerreros exhaustos. Solo unos pocos soldados pudieron refugiarse en el campamento de Kiev. El resto se retiró a las estepas en diferentes direcciones. Las escuadras gallegas y de Volyn
huyeron al Dnieper, donde se quedaron sus barcos y sus embarcaciones. Tras abordarlos, quemaron los barcos restantes para que los mongoles no pudieran utilizarlos. Los soldados de Chernigov se retiraron al norte bajo continuos ataques enemigos, perdiendo a su príncipe y a su hijo. Durante la retirada, el escuadrón de Smolensk logró repeler los ataques del enemigo y en el Dnieper, los habitantes de Smolensk se separaron de sus perseguidores. Los escuadrones de otros principados, así como los destacamentos más pequeños, no lograron unir sus fuerzas y principales. Fueron perseguidos por los mongoles hasta el Dnieper y sufrieron enormes pérdidas. Mientras los mongoles perseguían a los soldados rusos supervivientes, parte de su ejército sitiaba el campamento de Kiev. Los ataques contra él se alternaron con bombardeos. La situación de los rusos se vio agravada por la falta de suministro de agua y comida. No tenían acceso al río. Al tercer día, comenzarían las negociaciones. El gobernador de los Brodniks, Ploskina, enviado por Sudebey, juró en la cruz que si los rusos deponían las armas, ninguno de ellos moriría, y los príncipes y el gobernador serían enviados a casa para pedir un rescate. Los mongoles, vengando la muerte de sus embajadores, no cumplieron su promesa. Después de que los habitantes de Kiev abandonaron el campamento, fueron atacados. Algunos de los soldados murieron, otros fueron capturados. Los príncipes rusos y otros líderes militares fueron puestos bajo las tablas y aplastados por los vencedores, quienes se sentaron encima para darse un festín. Hay una versión que durante las negociaciones, los príncipes rusos se les hizo la promesa de no derramar sangre y, después de estrangularlos bajo las tablas, los mongoles consideraron cumplida su promesa. Como escribió el historiador emigrante ruso Vernadsky, según las creencias de los mongoles, el alma de una persona está en su sangre, por lo que matarla sin derramarla se consideraba bueno para el alma. Se desconocen las pérdidas exactas entre los que lucharon. Al mismo tiempo, las fuentes conservan estimaciones de los muertos únicamente en el ejército ruso. No existen datos sobre las pérdidas de los poloxianos y de los mongoles. Según las crónicas, solo 1/10 parte del ejército ruso sobrevivió a la masacre. El único autor que menciona las pérdidas rusas en términos numéricos, aunque muy aproximados como él dice, es Enrique de Letonia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.